Café Cabrales, el café para compartir en familia. Barberis, bodega y viñedos de familia. Aseguraste tu auto, pero aseguraste viajar. Aseguraste tu bote, pero aseguraste pescar. Aseguraste tu teléfono, pero aseguraste tus charlas. Aseguraste tu casa, pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Estamos en Mercados por Expertos y es un placer, como todos los viernes, presentar a la City por Dentro TV en su ciclo 2019. Y qué mejor que hacerlo junto a Gustavo Jorge Giraldes. Así que, Gustavo, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte. Bien. Sí, Bueno, todo bien. me alegro. Hoy ya por lo menos viernes, fin de semana, Sí. vamos a empezar a tener un tiempo, por lo menos fin de semana largo, ¿no? Sí, Así correcto. que hay que aprovecharlo al máximo, aunque el tiempo a lo mejor no ayuda mucho, pero bueno, esperemos que sea bastante positivo. Vamos a tener hoy a un invitado que nos va a comentar de todo lo que es la economía en la República Argentina a nivel internacional y que verdaderamente va a estar con nosotros y pudiendo explicar cuáles son las alternativas que tenemos de aquí al futuro, por lo menos no solamente hasta el momento de las futuras pasos, sino qué depara esto para el 2020. Mago. Y, sí, un experto. En este programa aquí hay expertos. Sí, exacto, bueno, exacto. Y el señor Gustavo Nefa, economista, es uno de ellos que va a estar aquí con nosotros. Así que hoy, sin la presencia de Luciana, Sí, lamentablemente sigue aquejada con un virus, así que le deseamos a Luciana un pronto restablecimiento, que esperamos contar con ella el próximo viernes. Y si te parece bien, vamos directamente a la pausa. Sí. Y arrancamos con Gustavo Nefa, que está invitado de hoy. Pausa, señor director, las cámaras son suyas y nosotros nos acomodamos con el invitado. Café Cabrales, el café para compartir en familia. Aseguraste tu auto, pero aseguraste viajar. Aseguraste tu bote, pero aseguraste pescar. Aseguraste tu teléfono, pero aseguraste tus charlas. Aseguraste tu casa, pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Muy bien, gracias, señor director. Y estamos, como decíamos al principio, con el invitado de la fecha, el economista Gustavo Nefa, socio director de Reserve for Trader, a quien ya les damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Gustavo, para empezar flojito la cosa. A ver, el central está conteniendo el dólar, se reperfiló la deuda, digamos, no van a llegar los dólares que estaba previsto por el Fondo Monetario Internacional. Hay un montón de condimentos que hacen a este presente de la Argentina. Bueno, justamente hablando del presente, ¿cómo lo ves este presente y cómo se asoma hacia el futuro? Es un contexto delicado porque hay una restricción a la compra de dólares, que es el deseo hoy de protegerse frente a una elección y frente a la incertidumbre que nos depara para el año que viene, sobre todo en materia de la deuda.
pero donde hay un drenaje de las reservas que también vuelve más preocupante también la solvencia del Banco Central y esa deuda que tiene, que es ese paquete del ELIX que lo tienen los bancos y que no sabemos bien cómo se va a resolver. Lo único que hace es aumentar. Bueno, eso pone presión también sobre los precios, pero eso es absorción de inflación futura, con lo cual lo más probable es que tengamos, si hay una solución, sin dinero externo, que absorber también esa inflación dentro de la economía, al revés, es decir, en lugar de absorberla, de relajarla. A su vez, los precios están contenidos por el lado de los precios mayoristas, que no bajaron a los precios minoristas, en un contexto además donde las empresas no están ganando plata. La tasa de rentabilidad de las empresas el año pasado del 15% bajó al 3%, según la última estadística de todo el sistema, y lo más probable es que estén perdiendo plata en el neto. Hay sectores que ganan bien, hay otros sectores que están realmente expidiendo trabajadores a pasos acelerados y en un momento dado donde hay una transformación de los precios relativos muy grande, donde se determinan sectores ganadores, orientados a las exportaciones o al turismo receptivo, y por otro lado perdedores, ¿no? ¿Cómo crees que se sale de esta situación en forma global, o por lo menos la transición en el corto plazo, y cómo crees que llegará el 2020 en este momento? Mira, se sale con más ajustes. Lamentablemente la economía argentina requiere de otra vuelta de tuerca. Léase disparada del dólar, léase restricción del poder adquisitivo de la población, léase efectivamente lo que se está dando, que es un descuento prácticamente, que es un hecho en los precios de los bonos, que es una reperfilación de los vencimientos o un default de los bonos, que va a implicar para adelante, lo más probable es que un alivio para todas las necesidades del sector público no financiero. Esas necesidades van a estar dadas por probablemente un periodo de gracia en los intereses y una baja de los intereses que se va a tener que negociar. Quizás un recorte de capital, lo más probable es que Alberto Fernández intente, si llega a ser presidente, a que eso sea lo menos doloroso posible para los acreedores, para dar una salida rápida y permitir crecimiento. Pero una cosa es tener crecimiento y poder hacerlo y darle, digamos, esa satisfacción al próximo gobierno, y otra cosa es tener con qué. Lo más probable es que tengamos que hacer un ajuste por el lado de mayores impuestos, más restricciones al sector privado, y por otro lado bajar los gastos, que también es algo difícil de hacer. Bueno, eso hay que ver cómo se desenvuelve y sobre todo cómo se arma el gabinete. Entonces, el año que viene habrá que ver quiénes son los que van a estar ahí, qué política tienen para implementar y los tiempos, porque la verdad que los tiempos son bastante tiranos y Argentina vive del corto plazo, va a seguir viviendo del corto plazo y va a requerir medidas para que se tomen a corto plazo. ¿Crees que el consenso va a ser específicamente uno de los puntos principales, ¿no? Para poder Así es, tomar se medidas, habla. ¿no? Bueno, yo capto un poco el deseo de muchos sectores que están más en contacto con la oposición, que creo yo que están tratando de consensuar opiniones respecto a un contrato social de 6 meses, le hace largo plazo en Argentina, sí, en donde en el medio pueda hacer el próximo gobierno que esos 90 días famosos se transformen en 180 y que se pueda hacer algún tipo de ajuste en la economía, que lo más probable es que venga por el lado de renegociar la deuda. Y segundo, tratar de implementar medidas donde despejado esos 6 meses pueda tener más eficiencia la economía, como para tener más motores, como para empezar a darle crecimiento, porque estamos hablando de 2 años de caída, incluido el actual, y posiblemente un año de recesión el año que viene. Este año el REM dio 2,9%, profundizando la caída esperada de 2,5 a 2,9, y el año que viene a 1,6% de caída. Ese es el consenso. Con una inflación que ya venía con una expectativa muy alta, en torno al 55%, que se mantiene, pero habrá que ver también hacia dónde puede dirigirse el tipo de cambio. Y no estamos hablando de un tipo de cambio, estamos hablando de 2 tipos de cambio. La economía sigue funcionando con una brecha en estos días y posiblemente esa brecha se amplíe si es que deciden dar una vuelta de tuerca con las mayores restricciones a la compra de dólares. Nombraste a Alberto Fernández y da varios disparadores lo que nombraste, porque se supone, o en principio sería el próximo presidente. Y nombró, entre otras cosas, 2 veces a Uruguay. Lo nombró en el 2002, cuando se hizo la reestructuración de la deuda de Uruguay, a la cual Alberto Fernández dijo que lo tentaba hacer algo similar a lo que hizo Uruguay, y lo vuelve a nombrar cuando quiere aplicar impuestos a los bienes personales, diciéndolo a la uruguaya. ¿Qué te parece vos eso? ¿Cuáles son las grandes diferencias, si ves, que hay entre Uruguay y Argentina, sí, y en esos momentos típicos? Son 2 temas distintos. Arranco por el último. Por ejemplo, bienes personales en Uruguay
paga a partir de $100.000 en Argentina, con este valor de bienes personales y este tipo de cambio son $33.000. Aquel que tiene un auto lindo o una casita, un departamento y un auto malo, en realidad eso es ya política tributaria donde la base imponible digamos, es efectiva. Yo lo que creo es que si seguimos grabando, digamos, los bienes personales, vamos en contra de lo que se hace en el mundo, que es grabar la generación de la riqueza, no el stock. Generemos digamos, las condiciones como para que pueda haber rentabilidad y que esa rentabilidad sea grabada para que en forma progresiva, para que ellos ganen más y grabarlo más, es decir, ganancias, es decir, eso reforzarlo, pero bienes personales, digamos, es un impuesto que está en desuso. En Estados Unidos no existen los bienes personales, no existen en muchos lugares de Latinoamérica y en otros países es mucho más laxo, como en Uruguay. Y vamos a tu pregunta primera. Las condiciones por las cuales se reperfiló en Uruguay son totalmente distintas a las de Argentina. Uruguay recibió el coletazo de Argentina justamente del 2001 al 2002 y reperfiló una deuda chiquita. Era más, pero son 5.000 millones y pico lo que reperfiló. Y no quiso quita de capital porque también tenía una credibilidad mucho mayor que la de Argentina. Exactamente. La credibilidad es todo. En este momento nos encontramos con otra vez un montón de bonos que pueden llegar a caer en default o reestructurarse, no habiendo pasado mucho tiempo desde la última reestructuración, con lo cual la credibilidad se ha perdido bastante, va a ser difícil que se recobre. Obviamente los mercados también tienen amnesia y pierden bastante la memoria con el tiempo y la gente vuelve a comprar bonos de Argentina, pero eso va a pasar un tiempo más como para que se dé. La reperfilación a la uruguaya requiere también de un superávit fiscal enorme. Enorme significa, hoy que estamos en cero, superávit digamos, fiscal primario, que pase a 4 puntos, 4 puntos del PBI. Eso es lo que tuvo Uruguay. Uruguay tuvo 4 años seguidos de 3.2, 3.6, 3.9, 3.6 de superávit fiscal en relación al PBI, que hizo que sea exitoso. Y pudo crecer en los siguientes años. Al primer año pudo crecer cuando ya estamos hablando de que el año que viene vamos a entrar en recesión. Okay. ¿Hacemos la pausa? Sí, eso. ¿Sí? Y Por después favor, nos vamos... ¿me vas a comentar si 60 pesos es un tipo de cambio alto o no es alto? Bien. Pausa, señor director, y ya volvemos. Café Cabrales, el café para compartir en familia. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? ¿Aseguraste tu bote? ¿Pero aseguraste pescar? ¿Aseguraste tu teléfono? ¿Pero aseguraste tus charlas? ¿Aseguraste tu casa? ¿Pero aseguraste tus siestas? Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Gracias, señor director. Y seguimos con el economista Gustavo Nefa. Un lujo que nos damos acá en la City por dentro. Y bueno, estaba contestando con respecto al reperfilamiento de la deuda comparada a Argentina con Uruguay. Incluso se podría comparar hasta con el mundo, ¿no? Dijiste Estados Unidos, esto ya no existe más. Y en otros países del mundo seguramente también las condiciones son totalmente diferentes a las que son en Argentina, sobre todo por la parte de los bienes personales. Pero antes de empezar el programa, estaba charlando, hablábamos de una de las condiciones que había era tener un dólar alto. Inclusive hablamos de dos tipos de mercado, el comercial y el financiero, como lo hemos visto varias veces en nuestra vida. ¿El 60 pesos es un tipo de cambio alto o no es alto? Siempre digo, el tipo de cambio nominal no es el que hay que mirar el tipo de cambio real multilateral, hay una estadística del Banco Central. Este tipo de cambio computa la inflación de los países vecinos, el tipo de cambio de los países vecinos y la evolución también de la inflación de la Argentina. Y si uno hace, digamos, para atrás y tiene una serie, lo más probable es que tengamos un tipo de cambio bastante debajo de la época que tuvo Néstor Kirchner, 2003-2007, que fue el tipo de cambio real más alto que yo conozca que se ha dado en Argentina, salvo algunos picos en algún momento, después de evaluaciones.
fuertes, pero claramente por arriba del que tuvo Cristina, claramente por arriba del que tuvo la primera parte, 2016-2017, de esta gestión, con lo cual estamos en un tipo de cambio mucho mejor que antes, pero todavía insuficiente para todos los desafíos que vienen el año que viene. Yo lo que creo es que el tipo de cambio real tiene que subir un poco más. Tiene que estar el tipo de cambio nominal en valores por arriba de 65 hoy ya, como para poder permitir una salida exportadora interesante. Este año, con este tipo de cambio, tendremos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares de superávit comercial, probablemente con una aceleración en el último año, en el último trimestre, pero para el año que viene, apuntando a 20.000, 25.000 millones de dólares, va a requerir la economía de un tipo de cambio alto, donde se prioricen obviamente otras rentabilidades para algunos sectores y malas para otros. Pero ese tipo de cambio real, obviamente, que va a requerir también de controlar la inflación, porque si logramos subir el tipo de cambio y el pase a precio es directo o no logramos amortizar, digamos, la aceleración de la inflación, es infructuoso, digamos, el esfuerzo que uno puede llegar a hacer como para darle una salida exportadora a la Argentina. Argentina claramente va a requerir de un tipo de cambio alto para darle una salida en la generación de divisas más genuinas que hay, porque el mercado de deuda voluntaria se terminó. El último prestamista que había, que era el FMI, ni nos quiere dar plata. Obviamente le va a dar al siguiente gobierno, pero de los 57.100 millones de dólares del programa, se quedó en 44.000. De esos 44.000 hay unos 5.000, porque ya se usaron 2.000 de los 7.000 millones de dólares que estaban en el Banco Central del Tesoro, que no se podían tocar y ahora se empiezan a tocar. Con lo cual se empiezan a tocar cajas en el Banco Central que hasta ahora eran de no disponibilidad y ahora se empiezan a disponer porque justamente la urgencia premia. Entonces, ojo, hay que priorizar a los sectores generadores de divisas y la verdad que hay que hacerle la vida fácil, no imposible a los exportadores. Por ejemplo, la medida de liquidar a los 30 días de salido el barco o a los 5 días hábiles de haber cobrado. Y la verdad que hay actividades como, por ejemplo, mandar un barco con maní desde el puerto de Rosario a Europa que no llega a los 30 días. Y la verdad que, o Asia, no llega a los 30 días y ya le están exigiendo al gobierno que liquide las divisas. Es impracticable. Hay cosas que, digamos, hay que estudiarlas mejor. Y en el apuro pasa eso. Sí, claro. Lo del rulo fue claramente una ventana que se abrió y que aprovechó el mercado, que después se cerró. Después hubo un bucle que también tuvieron que poner una medida como para cerrarlo. Bueno, el mercado va buscando esas escapatorias. El problema es que cuando ponemos más restricciones, cada vez más generamos mercados paralelos. Y eso es lo malo, porque volvemos a una economía donde hay muchas restricciones, y las economías con muchas restricciones no funcionan y los mejores capitales huyen. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, no fomentar. Y si te menciona un tema de inflación. La inflación genera más pobreza. Sí, claro. Y por el otro lado, el gasto público te permite achicar ese nivel de pobreza. Bueno, primero, las dos variantes, ¿cuáles sí. serían? La inflación genera pobreza porque te incrementa el valor de una canasta básica que hace que caigan dentro del segmento de pobreza para una familia tipo en Buenos Aires, que alquila un departamento, que viaja en micro, etcétera, etcétera, y que obviamente si su poder adquisitivo no se eleva de la misma manera, en la misma cuantía, obviamente que caen personas dentro de la categoría de pobre y a su vez indigente. Ahora, eso es lo que hay que tratar de evitar, pero es muy difícil controlar la inflación en forma, digamos, predeterminada, a dedo, con listados, con precios cuidados. Eso ya está visto que con precios regulados, congelados, no funciona y en Argentina va a ser difícil que funcione. Pueden funcionar un tiempo, por eso vos me mencionabas ante la pausa los 6 meses de posible pacto social que pueda haber en Argentina y probablemente sea una situación muy transitoria que tenga que ajustarse después. Como los precios de la nafta, en algún momento después se va a tener que liberar. ¿Sí? Y la segunda parte de la pregunta era si el gasto público era generador también de recupero de esa pobreza. Hay mucha, obviamente... El gasto público bien gastado. Polémica. Bueno, pero el problema es que el gasto público nunca es bien gastado. El gasto público tiene una productividad muy baja en relación al sector privado. Siempre, te lo puedo demostrar. Con la expansión, digamos, que hubo de 2003 a 2007 del sector público
empezó a generar una inflación tremenda, estructural, que de 2007 a 2015 siguió conviviendo y obviamente que se estancó la economía, por más que el sector público haya pasado del 23% de gasto, sector público nacional y provincial, a 44% sin una expansión del PBI. Entonces, ahí quedó demostrado que el gasto público no es expansivo del PBI. Nos tenemos que ir, nos están haciendo la seña. Sí, no van a sacar. No nos van a sacar sin antes hacer los regalos al exactamente. invitado. Tenemos para Gustavo, obviamente, vino Muy de bien. Barberis, bodega de viñedos de familia, y la gente de Cabrales, Martín Cabrales, tiene para vos también una atención que estamos acercándote. Todo esto va a ser para vos, así que te lo dejo acá. Les agradezco muchísimo. Y desde ya muchísimas Los gracias. agradecidos Gracias a somos ustedes. nosotros. Carlito, ¿Quién nos sigue? nos sigue Claudia Marinelli con todo lo en comercio exterior, así que nos va a seguir aquí en Mercado por Expertos. Bárbaro. Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes Sí, y con tal ustedes cual. también el próximo viernes con mucho más La City por Dentro en su ciclo 2019. Gran semana. Chao. Café Cabrales, el café para compartir en familia. Barberis, bodega y viñedos de familia. Aseguraste tu auto. Pero aseguraste viajar. Aseguraste tu bote. Pero aseguraste pescar. Aseguraste tu teléfono. Pero aseguraste tus charlas. Aseguraste tu casa. Pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés. Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida.